¿no es cierto?, por el largo, en este caso, transformando en kilómetros, que sería 0,72. Entonces me miden el factor de carga, acordándonos el factor de carga, factor de pérdida, la energía consumida en distintos periodos y la energía de pérdida. ¿Bien? Ahí está la curva diaria. En amperes. De 0 a 7, 30, de 7 a 12, 125, de 12 a 16, 75, de 16 a 18, 280, de 18 a 19, 52, de 19 a 21, 200 y de 21 a 24, 90. Entonces, primero vamos factor de carga. Definición de factor de carga. ¿Cuál es la definición de factor de carga? Demanda media dividido por demanda máxima. La demanda máxima, ¿cierto? Acá sería 280 y había que calcular la demanda media, que corresponde a la energía dividido por el periodo. Entonces aquí mostramos esto. Bueno, lo primero que hice es calcular la resistencia del conductor para que no se me olvide. Lo pongo partido por kilómetro, lo multiplico por 0,72, ¿no? 0,72 kilómetros, se me simplifican los kilómetros y ese es el valor de la resistencia en ese largo, 0,01. Aquí está el factor de carga. Miren, muestro nuevamente la figura. Demanda media. Entonces sería 30%, ¿no es cierto? Después 125 por... ¿qué intervalo? Por 5. 12 menos 7, 5. 12 menos 7. Después 75, ¿en qué intervalo? 4. Después 280, ¿en qué intervalo? 2. Perfecto. 52, ¿en qué intervalo? 1. Después 200 en 2 y finalmente 990 en 3. Eso es lo que está ilustrado acá para que ustedes después lo chequen, ¿cierto? Lo divido por 24. Esto numerador ese corresponde a la demanda media dividido por la demanda máxima 280, tengo un factor de carga de 0,36. ¿Ya? Bueno, aquí si ustedes aquí usamos el factor de pérdida con la fórmula empírica 0,3 multiplicado por FC más 0,7 por FC cuadrado, 0,19, no me acuerdo, a ver si está hecho acá, no sé aquí cuánto dio. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? ¿Qué se hacía por el factor de pérdida? Es elevar, ¿no es cierto?, la demanda al cuadrado. Repito nuevamente, entonces, ahora 30 va a ser 30 al cuadrado, por el mismo intervalo, más 125 al cuadrado, igual intervalo, más 75, etcétera, etcétera. Elevo, repito, la señal al cuadrado. ¿Cuánto dio acá? 0,35. Repito, en algunos casos, perdón, en algunos casos y en otros casos se paga. Sí. ¿No es la demanda máxima por 3 cuadrados? Correcto, la demanda máxima de 3 cuadrados, los 280. ¿Sí? Ahí está. 0,19, 0,19. El consumo, para que ustedes puedan comprobarlo, el consumo acá, la letra A, la letra B, el consumo en el día, un consumo trifásico, por lo tanto vamos a emplear raíz de 3, el voltaje entre líneas, ¿cierto?, el factor de potencia y la corriente máxima. Recordemos entonces la corriente máxima, aquí está todo el consumo. Raíz de 3, voltaje entre líneas y max, los 280, factor de potencia, factor de carga y el tiempo T. Esto que está acá, ¿qué está simbolizando? ¿Qué representa eso que está ahí? Potencia activa máxima. Potencia activa máxima. Ese es el valor. Ahí se puso el mega. ¿En kilo cuánto daría eso? Si me olviden en kilo. 151.
¿Cuánto sería en kilos? Ahí hay 1,51 megas. Sí, 1510 kilos. 1510. Sí, Correcto. La energía de pérdida, 3 veces la resistencia del conductor, la corriente máxima, multiplicado por el factor de pérdida, multiplicado por el tiempo. 10.73 kWh día. Perdón, ¿qué significa? ¿Perdón? Energía de pérdida. Energía de pérdida. Energía de pérdida y energía de consumido. Si me lo piden en el mes, cambio simplemente el 24 por 720. ¿Ya? Aquí también, el 24 lo cambio por 720, después compruebo estos valores. Si me lo piden en el año, cambio entonces el 720 por 8760. La energía de pérdida es 3. ¿Perdón? ¿Cuál era la fórmula de energía de pérdida? Ahí, ya. Ese. Bien. Ese. Y así vamos cambiando los intervalos. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos otro consumo, ¿ya? Otro ejemplo. Si miran lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Dice un consumo residencial tiene una potencia conectada, eso es potencia nominal. Y su demanda es, aquí tengo el ciclo de carga. ¿Ya? De las 0 horas a las 5 am, 800 watts, es un ejercicio que estuvimos viendo, ¿no es cierto?, ayer cuando hicimos la curvita, de las 5, aquí estoy en vacío, debo considerar eso, de las 18 a las 19, etcétera, etcétera, etcétera. Y me piden, ¿no es cierto?, el factor demanda, aquí está la curvita. Cuando yo calculo los factores, tengo que considerar, ¿no es cierto?, ese intervalo que está ahí. ¿Ya? Similar, van comprobando ustedes, aquí está el factor de pérdida, aquí está el factor de pérdida, usando la curva, ¿no es cierto?, etcétera. Quiero ir a esta tablita. Miren acá. Dice, el sistema eléctrico alimenta 3 tipos de consumo, su potencia activa están en kilowatts. Entonces, tengo alumbrado, residencial, industrial, y aquí están las respectivas demandas para ambas. Y abajo, en la última línea, muestran, ¿no es cierto?, el conjunto. ¿Ya? El conjunto. O sea, ¿de dónde viene, por ejemplo, el 320? Viene de la suma, ¿no es cierto?, de 200 más 270 más 50, etc. Eso se da. ¿Ya? Y además, me dan, además en este ejemplo, me dan la potencia conectada, es decir, me dan la potencia nominal. ¿Por qué me la dan? Porque seguramente me van a preguntar el factor de demanda. ¿Ya? Para cada consumo, su potencia conectada está ahí, ¿no es cierto? En el caso de alumbrado, 50, en el caso residencial, 2500 y en otro 1600. Ahí se muestra la curva de demanda, ¿ya? Ahí se muestra la curva de demanda y me preguntan, calcular el factor de carga de cada consumo. Bueno, aquí hay que tener, miren, se saca esto de acá. ¿Qué pasa con el alumbrado? La demanda media, ¿cómo la determino? 50 se repite ¿cuántas veces? Se repite 5 veces, ¿no es cierto? Después está sin carga, de las 6 hasta las 18. Y después el 50 se vuelve a repetir 6 veces. Entonces multiplico 50 por 5, más 50 por 6, y eso lo divido por 24. Y la demanda y la potencia conectada, si yo calculo el factor de carga, a mí me están pidiendo el factor de carga, perdón, sí, bien digo, el factor de carga, la demanda máxima es 50. Aquí están los 50 que se repitieron de la tabla 5 veces, después hay 0 y después se repiten 6 veces. Tengo un factor de carga entonces de 0,458. Lo que se hizo para que lo vayan, repito, realizando. Aquí ya. Esas son las luminarias públicas. Exacto, alumbrado público. Después, aquí ya tengo toda la carga funcionando en residencial. Tienen que hacer el recorrido, y los invito a que hagan esto. Por ejemplo, para el caso residencial, ¿qué se hace?
De la 1 a las 4, ¿no es cierto? Tengo 4 veces que se repite 60. Después repito 80, lo multiplico por 1, 95, etcétera, etcétera. Y aquí está el detallito para que ustedes los vayan revisando. Ahí está lo que es residencial. ¿Ya? El valor máximo, ¿cómo saqué el valor máximo? Con los 1450. Los 1450 voy a residencial, ahí están, en la hora 19. Y ese mismo ejercicio lo hacen para la parte, ¿no es cierto?, industrial. Está absolutamente, completamente detallado. Ahí está también, lo van comprobando. ¿Ya? Factor de carga. Calcular el factor de pérdida. Aquí se realizó con la fórmula empírica, como calculamos los factores de carga anteriormente, entonces simplemente reemplazamos, si no tendría que dibujar, ¿no es cierto?, cada uno de forma separada. Lo pueden hacer también. Este es el factor de parte residencial y la parte industrial. Dice, miren acá. Calcular la energía consumida en cada carga. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Y aquí está la formulita que yo les pido. Si yo tengo un consumo acá monofásico, la energía consumida es el voltaje por la corriente máxima por el factor de potencia. Eso es la demanda máxima. Eso es eso. Lo multiplico por el factor de carga y lo multiplico por el tiempo. Eso sería para un consumo monofásico. Si yo tengo un consumo trifásico, raíz de 3, todo esto es la demanda máxima. Y lo puse en presión ahí de potencia. Por el factor de carga, por el tiempo T, consumo trifásico. Lo hice de las dos formas. Miren, calculé la energía consumida en la parte de alumbrado. Me voy a la tablita, tabla. 50 watts, 50 kilowatts se repiten, creo que las 5 primeras horas. Después estoy trabajando en vacío y después los 50 kilowatts se repiten, no sé si me parece que las últimas 6 horas. Las últimas 6 de la tabla. Eso da 550 kilowatt hora en el día. Lo hice con la otra fórmula, con esta. Miren, demanda máxima por el factor de carga que ya se calculó, ¿no es cierto? Ya se calculó por el tiempo T. Voy al alumbrado. ¿Cuál es la demanda máxima del alumbrado? Está fácil verlo, ¿no es cierto? Era constante 50. Pongo los 50. Lo multiplico por el factor de carga. El factor de carga está calculado, 0,458. Y lo multiplico por el tiempo, por las 24 horas. Ustedes siguen estos ejemplitos. Miren. Ahí está. Demanda máxima, el factor de carga, que se calculó las 24 horas, 549.6. Tengo las dos alternativas de utilizar. Me voy al consumo residencial. Aquí es más larga la cosa, tengo que ir viendo la tablita, 70 kilowatts en 4 horas, etcétera, etcétera. Si hago este ejercicio, 6.495 kilowatts hora en el día. Si me voy a la otra formulita, miren, demanda máxima, veo la demanda máxima del residencial. De la tabla, ustedes van a ver que el máximo fueron 1.450. El factor de carga ya se calculó, 0,186. Por 24 obtengo 606.472. Una pequeña diferencia por los decimales, nada más. ¿Y la otra había más diferencia? ¿Ah? ¿Y la otra, en el tema del alumbrado público, había más diferencia? No había nada. ¿No? Porque eran no, 50. Sí. En el otro aquí una pequeña diferencia por los decimales, acá del factor de carga, etcétera. Nada más, por eso el factor de carga lo estoy truncando. Industrial, el mismo procedimiento. Siguiendo de la tabla, encuentro esto. Con la fórmula, demanda máxima, lo veo en la tabla, fue 1100, el factor de carga que se calculó por 24, ¿y qué se obtiene? 14.097.6, 14.100. Alternativa que ustedes tienen. Aquí hay más ejemplos, ¿no es cierto? Ojo aquí, sí, esto está en kilowatt.
dice si la potencia conectada es 20 kilos, para decir la potencia nominal, calcular el factor de demanda. ¿Cómo calculamos el factor de demanda? La demanda máxima, 20 kilos, partido por la potencia nominal 20, factor de demanda vale 1. Y ahí está la demanda en las 6 primeras horas, el P de dividir por 24 dividido por 6, está también calculado eso. Ya, en este ejemplito, aquí les dan a ustedes, para que después lo hagan, en potencia aparente. ¿Ya? Entonces dice, se muestra la siguiente curva de demanda diaria que alimenta una unidad trifásica de 22 kilos cuya impedancia es esto. Seguramente me van a pedir, creo que me pedían las pérdidas. Entonces, de esta curvita, como necesito la corriente, la transforma en corriente. O sea, aplico S igual raíz de 3B por I, un sistema trifásico balanceado. Lo muestro acá. Bueno, calcular el factor de pérdida y la energía de pérdida. Factor de pérdida, calcular el factor de carga, ¿ya? ¿Cuánto es la potencia aparente? El factor de pérdida lo calculé en función del factor de carga, 0,37. La energía de pérdida, aquí necesito la corriente, ¿se fijan? La resistencia del conductor, estoy explicando el problema, la resistencia del conductor es 10, está listo ya, enorme. Entonces necesito la corriente y hago la curva de corriente aplicando esto. Para la corriente máxima apliqué la potencia aparente máxima, los 114 kilos, porque 114 kilos, ahí me lo dicen, 114 kilos, ¿ya? Y max, lo divido por raíz de 3, lo divido por 22, tengo una corriente máxima de 3 amperes. Y ahí calculo la energía de pérdida, 3 veces porque es trifásico, R, porque la resistencia vale 10, 3 al cuadrado porque es I máximo al cuadrado, por el factor de pérdida, que está calculado ahí, por la hora. ¿Ya? Aquí entonces 2378.16 watts hora y esto sería 2.378 kilowatts. Otra forma de calcular el factor de pérdida es obtener la curva de corriente empleando la fórmula. Entonces para cada tramo de potencia, ¿no es cierto?, intervalo de 0,6, calculo la corriente demandada. Ahí tengo un ampere, 1,5 y aquí dibujé, fíjense, ahí está dibujada la corriente y lo procedo el mismo cálculo. El factor de pérdida, ojo, miren, ¿cuándo encontramos la otra vez el factor de pérdida? Este ejemplito, 0,367, con la fórmula empírica. Usando la curva, miren, usando la curva, ¿qué es lo que hago? Elevo cada término de corriente al cuadrado, ¿no es cierto? 1 al cuadrado por 6 horas. Después 1,5 al cuadrado por 6 horas. Después 1 al cuadrado por 6 horas y después 3 al cuadrado por 6 horas. 0,368. ¿Y aquí cuánto nos dio? 0,367. ¿Acá? También está resuelto el ejemplo. Me dan esto en kilowatt. Ahí está la curvita. Ahí está la curvita. ¿Qué me pide? Calcular el factor de carga y el factor de pérdida. Factor de carga, la demanda media, tengo que sacar el promedio, ¿no es cierto?, en las 24 horas, es decir, 10 por 2, más 20 por 2, más 30 por 2, más 50 por 2, y todos los intervalos son iguales, y lo divido por 24. Ahí está. ¿Cuánto es la demanda máxima? 50 kilos. También. Calculamos el factor de carga, 0,53. El factor de pérdida, si uso el factor de carga, me da 0,358. No sé si lo hice con la fórmula empírica. Aquí está, con la fórmula exacta, 0,36. ¿Ven? Y aquí tienen otro ejemplito para que también lo puedan hacer. Aquí está la potencia consumida, de 3 tipos de consumo, y me dan la potencia conectada. ¿Se fijan? Porque me van a pedir seguramente el factor de demanda. Ahí están las potencias. Aquí hay ayuda en la tablita porque ustedes se fijan, los valores que están así como enmarcados son los valores máximos. Para la parte residencial, el valor máximo son 1500, para la parte comercial, el valor máximo es 1450, para la parte alumbrado, 30. Y la demanda máxima del conjunto, si me la pidieran, si ustedes se dan cuenta acá, es en la hora 21, 2930.
aplican todo el procedimiento, ahí está resuelto, factor de demanda, factor de carga, para absolutamente todo. Aquí tuve que poner puntos suspensivos, puede que se me haya olvidado algo, pero sería bueno que ustedes lo chequearan porque son 24 datos. Entonces es bueno que también lo hagan. Y también los puntos suspensivos, el factor de carga, etcétera, etcétera. Miren, factor de diversidad, que no se nos olvide. Dice, factor de diversidad del tráfico. Definición de factor de diversidad. Demanda máxima de la carga residencial, más de la demanda máxima de la carga comercial, más la carga máxima de la carga de iluminación. Y por eso que están los valores enmarcados. Ahí está. La iluminación de demanda máxima 30, para comercial 1450 y para el otro 1500. Y el máximo 2930. Eso es lo que se dividió acá. Miren. Ahí están los 2930. Factor de carga de 0,62. Factor de diversidad del tráfico. Ahí están los valores. ¿Qué significa 1.017? Que en ningún momento, ¿no es cierto?, las tres demandas van a coincidir. Están cerquitas, pero no coinciden porque están cercanas. También para que repasen eso no está acá, aquí calculamos la energía, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el problemita, repito, resuelto. Eso es que tendría que ser uno para que Coincida, tiene que ser el factor 1. Aquí también hay otro ejemplo. Miren, la demanda, la potencia, y aquí me dan el factor de potencia. Y ahí están las curvas. También, absolutamente todo resuelto. En este ejemplito de acá, ojo aquí con la curva, ojo con la curva en esta. Miren, en esta curva tengo, dice aquí, alumbrado, de las 0 a las 7 tengo 100 kilos, y de las 6, sí, de las 6, aquí están las 6, a las 12 tengo 100 kilos. Aquí está 0 carga. Ojo. Después, el computador se ve mejor. Aquí tengo de las 0 a las 6, 200, de las 6 a las 7, 300, de las 7 a las 8, 400, de las 8 a las 4 de la tarde tengo 500, y así sucesivamente, consumo residencial. Y para el caso comercial, ahí también están, para el caso comercial, también están los valores de 0 a 7, 200, aquí son 300, ojo, 300, este tramito son 500, aquí tengo 1000, 1200, aquí tengo 800, aquí tengo, creo que 100, 400, no sé muy bien, y aquí 200. Están todos los datitos presentados de otra forma, ¿ya? Ojo con eso, y aquí ustedes ven, no, eso tiene que ser, no está resuelto. No está resuelto. Así que los invito a que lo resuelvan. Factor de carga. El último que está en el apunte. Están los datos aquí. Así que está clarito moverlo en el computador cerca. Ya. Entonces, miren, voy a ver si me entendieron bien. Quiero proponerles el siguiente ejercicio. Dice lo siguiente. El siguiente ejercicio dice lo siguiente. ¿Qué harían ustedes? Por ejemplo, dicen acá, un consumo X, aquí está la hora, y aquí está la demanda en kilowatts. Voy a hacerlo en las 24 horas, voy a hacer una primera tablita, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y aquí están los valores. Inventemos cualquier valor
10, 40, 50, 15, 70, 80, 32, 45, 20, 100, 60 y 70. Y después sigo acá. Quiero que ustedes me digan qué es lo que harían. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Y aquí me dan la demanda. Me dan la demanda 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 110, 15, 30 y 50. Tienen estas lecturas. La pregunta es, me gustaría que ustedes me dijeran qué querían. Si tuvieran todas esas lecturas. No, lo que quiero es preguntarles, no he callado, ¿cuánto es la energía consumida en el día? Esa es la pregunta. Sí. ¿Qué es lo que harían? Si se enfrentan. Se sumaría todo, porque al final son 24 horas, ¿no? ¿Sí? ¿Son 24 horas? ¿Qué es lo que harían? Sumaré todas las demandas. No. Voy a la formulita. Por la cantidad de horas. Pues ahí está. No tengo la corriente, no tengo el voltaje. No me lo den, ¿no es cierto? ¿Cuánto necesitan el potencial? La demanda máxima. Factor de carga lo puedo sacar. Eso. ¿Cuánto es la demanda máxima? 210, no, 110. 110. 110. El factor de carga, ¿cómo lo sacan? Sumando los tramos, multiplicando los Buscar tramos. la igualdad. El promedio dividido por la demanda máxima. El promedio sería la suma de todas estas lecturas dividido por 24 y dividido por la demanda máxima de los 110. Claro. Entonces, te fijas, aquí no tienen voltaje, no tienen corriente, no tienen factor de potencia, pero todo eso se reemplaza por el valor máximo de potencia. ¿Estamos? Sí. Eso es lo que mostramos acá. Eso es lo que mostramos en la fórmula. Tienen harto para hacer ejercicio aquí. ¿Dónde estaba eso? Que se me perdió. Se me perdió. Estaba por aquí. Acá. Eso. Si es carga trifásica, es potencia trifásica. Si es carga monofásica, es potencia monofásica. Me interesa. Eso. Ya, entonces lo que me gustaría es dejarles unos ejercicios para que los puedan hacer para la prueba. Entonces yo les voy a proponer los siguientes ejercicios. Que sería la estructura de la prueba. ¿Ya? Que sería la estructura de la prueba. Entonces, partamos por lo siguiente. Partamos por lo siguiente. Ejercicio 1. Me van a pedir calcular el factor de diversidad. Entonces voy a poner lo siguiente, que nos podríamos encontrar. Por ejemplo, esto, C1, C2, C3. Me van a dar la demanda máxima. Que
se repite una vez por el momento. ¿Ya? Y me van a dar esta otra demanda máxima. Primer ejercicio, calcular el factor de diversidad. Después, segundo ejercicio, me van a dar la potencia conectada. Me van a dar la potencia conectada. Me van a dar el factor de demanda. Y me van a decir que esto funciona en tal intervalo de tiempo. Estamos viendo todas las alternativas que nos podemos encontrar. Y me preguntan, vamos a poner otro consumo, C3. Y me dicen que esto funciona de las 11 a las 18. Y ahora me dicen, ¿cuánto vale el factor de diversidad? Después, vamos a hacer ahora que se repitan. ¿Ya? Tercer tipo de problema, que se repitan. Me van a dar, voy a hacerlo con dos esto. Me van a dar la demanda máxima, por ejemplo, 10 kilowatts en un intervalo de tiempo. Después este consumo se vuelve a repetir en otro intervalo de tiempo. Y lo mismo con el consumo 2. Me dan la demanda máxima. Me dicen que va en ese intervalo de tiempo y ese consumo se vuelve a repetir con ese valor y en ese intervalo de tiempo. Nuevamente la pregunta es, ¿cuánto va el factor de diversidad? Ahora en este cuarto problema me van a dar el factor de diversidad. Vamos a poner acá un trafo que va a alimentar, por ejemplo, 3 consumos. Y está ilustrado eso en la siguiente tabla. Consumo, me dan la potencia conectada, me dan el factor de demanda y me entregan el factor de potencia. Entonces tenemos C1, C2, C3. Me dicen que este tablero tiene un factor de diversidad de 1.2. La potencia conectada, acá voy a poner el siguiente valor: 120, 280 y 350. El factor de demanda, no, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a poner 1,2. Voy a decir que es 1. 1.0. Y el factor de potencia, 0.87 inductivo, 0.94 inductivo
y 0,78 inductivo. La pregunta es calcular la potencia del trafo y el factor de potencia del trafo. Profe, ahí dice factor de diversidad. ¿Acá? Sí. Sí, factor de Y diversidad. arriba, Factor de diversidad, factor de ya, son diversidad. todos los Los tres. Aquí me da el factor de diversidad, dice que es 1.0. La potencia del trafo y el factor de potencia. Factor de potencia del trafo. Y el quinto ejemplo va a ser entonces con más tableros. Va a ser con más tableros. Tablero 1. Tablero 2. Y voy a poner una potencia de un transformador, Voy a poner la potencia de un transformador. Por ejemplo, 300 kVA. 300 kVA. Vamos a poner el voltaje acá. 300 kVA. Aquí parte la pregunta. Entonces está instalado, tengo una potencia instalada de 300. C1, C2, C3, C4. ¿Cuál es la duda? No, estaba viendo la FD, factor de demanda y factor de potencia. Y el factor de diversidad es del tablero 1. Entonces, vamos a especificar los consumos. ¿Ya? Vamos a especificar los consumos. Rendimiento, factor de demanda, factor de potencia. Y me falta otro ejercicio que también lo voy a poner acá también. 0,95 inductivo. Consumo C2. Consumo C2. Rendimiento, factor de demanda, factor de potencia. Consumo C3 son 50 equipos de 250 watts cada uno. Factor de demanda, factor de potencia. Y el C4, doy los factores de diversidad, 70 equipos de 3 por 40 watts, factor de demanda, factor de potencia. Entonces, vamos a poner, nos tienen que dar, ¿no es cierto?, los factores de diversidad. Acuérdense que ya está instalado el trafo acá. Entonces, factor de diversidad para este tablerito 1.1, para este otro tablero 1.25, y entre tableros, para no escribir, pongo ahí la ilustración 1.4. ¿Qué nos van a preguntar? Nos van a preguntar lo siguiente. Entonces, primero que nada, preguntas bien puntuales. ¿Cuánto es la corriente I? Al tiro. ¿Cuánto es la corriente I? No. Antes de eso, miren, lo que les voy a preguntar al tiro. Factor de utilización del trafo. Eso. No importa el orden, Ustedes ven el orden. ¿Cuánto es la corriente I?
cuánto es el factor de potencia del tablero 1, cuánto es el factor de potencia del tablero 2. Está desglosado, ¿cierto? Está desglosado. Esto lo hemos hecho. Vamos a hacer una ampliación y dice el problema lo siguiente. Aquí, como digo, no tengo idea, pero espero, no sé, pero puso un valor de 300 kilos, yo creo que debiera soportar eso, no hay inconveniente. Entonces, dice, se desea instalar un tercer tablero. Se desea tener un tercer tablero que alimenta dos puntos, un motor de 50 HP, 180, rendimiento 95%, factor de demanda 1, factor de potencia 0,95. Entonces la pregunta aquí ¿es posible? ¿Es posible instalarlo? No basta con decir sí o no, fundamental, ¿cierto? Fundamental con cálculos la respuesta. Y el último problemita que estamos viendo los ciclos de trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, para el factor de carga, ¿ya? Para el factor de carga, que dice lo siguiente: un motor de 20 HP, 380, rendimiento 90%, factor de potencia 0,89 inductivo, tiene el siguiente ciclo de carga. Entonces lo vamos a poner en horas, ¿ah? Y vamos a dejar unas horas ahí vacías. Tiene el siguiente ciclo de carga. De las 7 a las 13 funciona a plena carga. Miren, de las 15 a las 18 funciona a 3/4, funciona a 3/4 de carga. ¿Ya? Estoy dejando el espacio vacío, esa es la idea. Voy a poner acá de las 18 a las 20 funciona a media carga. ¿Ya? Y de las 22 a las 24 funciona con un 85% de carga. La pregunta: ¿cuánto es lo que consume el motor en el día? Ese sería el quinto ejercicio. Ese sería el quinto, me faltó el número. Entonces aquí, digamos, ¿se acuerdan que una vez que hizo con corriente también pueden hacerlo con potencia? O hagan de las dos formas. No, ese es el sexto. Sí, el sexto. O sea, el trafo que es el segundo, ese sería el quinto. Este es el quinto, Ese. toda la razón. Ahí. Toda la razón.
Ahí sí, ahí ya. Ahí sí. Profe, ahí dice potencia de trabajo y factor de Factor de potencia de tráfico. ¿Sí? Entonces aquí los invito a que lo hagan con la potencia y que lo hagan con la corriente. Ahí ustedes vean, pero bueno, tienen que llegar al mismo resultado. ¿Ya? En el último. ¿Perdón? En el último. En el último, sí. Pueden trabajenlo con potencia y trabajenlo con corriente, de las dos formas. ¿Bien? Entonces la clave aquí, ¿cierto?, es obtener el factor de carga. ¿Ya? Obtener el factor de carga, recordar, ¿no es cierto?, que la formulita, partido, la fórmula, raíz de 3, B por I max, por el factor de potencia, por el factor de carga, por el tiempo. Todo esto de acá es demanda máxima. Todo eso de ahí es la demanda máxima. Ahí están los tipos de ejercicio, ¿no es cierto? También lo trabajamos con porcentaje, ¿eh? Hacémoslo con porcentaje, ya. Les voy a tal vez dejar plantear uno con porcentaje. Con uno y otro con porcentaje. El mismo estilo del número 6, que este sería el 7, pero con porcentaje. Por ejemplo, un motor de 10 HP, motor de 10 HP, de 80, que son los datos que puse ahí. Bueno, sí, factor de potencia. Rendimiento. Tiene el siguiente ciclo de carga. Tiene el siguiente ciclo de carga. A ver, tiene el siguiente ciclo de carga diario. Ciclo de carga diario. Que podría ser el primer tercio, el primer tercio trabaja a carga nominal. El segundo tercio, aquí lo voy a hacer continuo, de las dos formas, ahí está, con tiempo invasivo y aquí continuo. El segundo tercio trabaja a 3/4 de carga y el tercer tercio trabaja a una media carga, vamos a poner algo. Entonces la pregunta, ¿cuánto consume, cuántos kilowatt-hora consume en el día? De las dos formas que me pueden entregar los datos, en porcentaje o en hora. Mira, agreguemos otro dato, agreguemos el alimentador que energiza el motor para poner la energía pérdida. Lo voy a hacer acá. Voy a borrar esto. Voy a borrar esta parte, los datos. Entonces supongamos que me dice que el conductor, dice el ejemplo, el conductor que energiza el motor tiene una resistencia, vamos a inventar un valor de resistencia, 0,18, lo que me entrega el fabricante, 0,18 ohm partido por kilómetro.
Y si el largo del conductor es si el largo del conductor es 30 metros, siendo algo, 30 metros, calcular cuánta es la energía que se pierde en el día. Ahí tenemos todos los factores que hemos visto. El y para que calculen el factor de pérdida. ¿Ya? Para que calculen el factor de pérdida. Está todo ahí. Reitero, lo pueden hacer en potencia y en corriente. Esta es la cosa. Si hay alguna duda, si hay dudas, tenemos el miércoles y el viernes, ¿no es cierto? Sí. Miércoles y viernes. Para desarrollarlo. En la parte, en el A del 5, ¿qué está pidiendo en el otro? Ahí está. ¿Sí? Factor de utilización del tráfico. Factor de utilización del tráfico. Profe, en la 6, donde pone la resistencia es 0,18 partido por... ¿Qué dice ahí? Partido por kilómetro. Un partido por kilómetro. Claro que son 30 metros. Esa es la idea. Esa es la idea, que se entretengan.